Muy buenas a todos. Estamos de nuevo en un podcast de Desnúdate 2.0. Hoy tenemos con nosotros a Fran Barbero, psicólogo clínico. Muy buenas, Fran. Buenas, Alex. En primer lugar, gracias por invitarme. Me has dado la oportunidad con esta plataforma de poder hablar y expresarme, entonces te agradezco que me dejes un espacio para Quiero que hablar de temas sepas, interesantes. quiero que sepas que tengo muchísimas ganas de este podcast. Te conozco hace tiempo. Eres una gran persona, muy sabia, y estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Bueno, intentaremos responderte a las inquietudes que puedas tener y las que no te sepa responder no lo haré. No Creo que pasa. también forma parte como tú dices, del proceso de aprendizaje, sabiduría, o no sé. En fin, Tienes toda la razón. Así que no te preocupes, lo que puedas contestar, contestas y lo que no, muy no te bien, preocupes. muy bien. Antes de empezar, cuéntanos un poquito qué has estudiado, a qué te dedicas, Fran. Cuéntanos un poquito. Yo soy un profesional de la psicología. Eh, He desarrollado mi profesión en diferentes ámbitos. Actualmente estoy en el ámbito hospitalario, eh, atendiendo pacientes con diversos problemas de salud mental, vamos a decirlo así. No hace falta llegar al extremo de decir trastorno. Entonces, yo me licencié en el 2007 por la Universidad de Barcelona y a partir de ahí he continuado mi formación de posgrado, máster, etcétera. O sea, que podemos decir que llevas 18 años en la materia, digamos. Llevo unos cuantos años, además de, como te he dicho, pasar por diferentes, bueno, lugares. Sí. Actualmente te digo que estoy desarrollando pues mi labor en el hospital, aunque no dejo de tener otras inquietudes. Al tener amigos, por ejemplo, Sí. ¿qué? A veces tienes que hacerles de psicólogo clínico a tus amigos. Bueno, hago de amigo, de psicólogo lo hago cobrando. No. Eh, Siempre intento dar un buen consejo si es que me lo piden, o echar un cable en aquello que pueda. Esto va con mi personalidad. eh. Sí, que lo sé, porque eres un grande, Fran. Pues mira, vamos a empezar. Empezamos Sí, con la primera pregunta, Fran. En tu experiencia clínica, ¿qué patologías mentales ves que están aumentando más significativamente en los últimos años? en los últimos años, buena pregunta, Alex. Los últimos años lo que va en aumento son los trastornos de ansiedad como principal psicopatología. Eh, He estado mirando un poco y fíjate que desde la década de los 90 la ansiedad ha aumentado en un 50% hasta fecha de hoy. Son datos significativos. ¿Desde los 90 has dicho? Década de los 90, sobre todo en sociedades con un índice económico bueno, que también lo podíamos... eh, Sí, luego te lo es de preguntaré. extrañar, pero se puede relacionar. Luego otros trastornos son los del estado de ánimo, como pueden ser las depresiones, donde la prevalencia en la población es del 7% hasta ahora y ha llegado a incrementar a un 10%. O sea, en términos de salud para la OMS, no sé si ahora está en el número 1 o número 2 con las lumbalgias, eh, como enfermedades que cursan con una baja o incapacitantes. Y en tercer lugar, curioso, también los trastornos de la conducta alimentaria, TCA. Eh, ¿Por qué? Pues quizás por las presiones, ¿no? El agrado, el intentar agradar constantemente, presiones externas que puedan haber, O sea, la ¿no? alimentaria también puede influir a otros trastornos, ¿no? Porque La alimentaria, otros trastornos y otros trastornos en la alimentaria. Pero estos son las grandes patologías o psicopatologías, mejor dicho, que han aumentado en los últimos años y ¿ya es qué, preocupante. ya qué crees que se debe, Fran? Bueno, se debe a diversos factores. Las causas es multifactorial. Por ejemplo, hemos visto un incremento de la enfermedad mental desde el COVID, ¿vale? Que a veces no lo relaciona la gente, pero tiene una importancia, más allá de la cuestión física, ¿eh?
pues los aislamientos, lo que supuso la deprivación social, el hecho de, sobre todo para los niños o los jóvenes, el no relacionarse, el no interactuar. Todo esto pues no se ve a corto plazo, sino a medio largo plazo, y ahora estamos en ese medio largo plazo donde están pues aconteciendo todas estas. O sea que el COVID, aparte de los fallecimientos de tantísimas personas, Sí, ha influido a nivel mental muchísimo. ha hecho estragos, ha hecho estragos. Después también tenemos, pues, en una era globalizada como en la que estamos, pues, muchas, bueno, pues un flujo constante de personas, mucho cambio. eh, Ahora me venía a la mente un poco lo que decía en uno de sus libros el doctor Torralba, que dice, estamos en una sociedad volátil, ya no fluida, sino volátil, donde todo pasa tan rápido que el ser humano no tiene un espacio para asimilarlo. Entonces eso conlleva también, pues, o acarrea muchas dificultades luego para el ser humano. Y principalmente esto, pero hay más factores, seguro, porque como te digo es multicausal. En esto la presión que ejerce la sociedad, sobre todo a nivel laboral, ¿no? Nos ejerce una presión laboral importante, ¿no? Que tiene un doble rasero, ¿no? El hecho de, luego si quieres hablamos un poco Sí, del burnout laboral, ¿no? Pero nos hace que estemos muy, muy tensos, muy ¿no? tensos, muy hiperalerta, muy estresados, Con mucha ¿entiendes? incertidumbre. Hablaba Mucha yo con un amigo incertidumbre. Nacho antes y hablábamos Sí, de la incertidumbre que provoca mucha ansiedad sí, también, ¿no? Y muchos miedos. sí, la incertidumbre es una de las principales causas por los que la gente en general consulta, ¿no? Derivado de esa incertidumbre, pues los trastornos de ansiedad muchas veces, ¿no? El saber cómo gestionar, qué estrategias usar, ¿no? También es porque pensamos demasiado en el futuro, puede ser, Fran, porque realmente el futuro no existe, ¿no? Bueno, porque nos han socializado así. El futuro no existe, es cierto. Lo único que tenemos es el presente y la experiencia del pasado, ¿no? Pero te socializan de esta forma, ¿no? En el que tienes que formarte, en el que tienes que encontrar un trabajo, una estabilidad, que hoy en día no nos Patrones, ¿no? acompaña, unos Digamos patrón. patrones, digamos patrones, y hoy en día no nos acompaña, porque es una sociedad, como te he dicho antes, más que fluida, es volátil y eso cuesta encontrar. Fomentamos el individualismo, la competitividad, más que la cooperación, ¿no? Sí, Y eso el también, colectivo. el colectivo, correcto, y eso te hace sentir también muy Igualmente solo. seguimos estudiando como hace miles de años, ¿no? Sería importante que trabajáramos más nuestras emociones, sentimientos, Muy bien, pensamientos, muy bien, porque siempre estamos pensando mucho en negativo también, ¿no? Y si eso le añadimos al futuro, pues menuda correcto. bomba, ¿eh? Es bueno que al menos algunas metodologías, que ya me consta que cambian, algunas, pero que algunas metodologías y estilos pedagógicos pues contemplen ¿no? un currículum diferente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el que estás diciendo, el estudiar más las emociones, ¿no? El hecho de estudiar las emociones nos permite identificarlas y nos permite expresarlas. Y cuando yo expreso una emoción, eso me sana. Claro, es que podríamos decir que el 99% de la gente está dominada por las emociones, en vez de Sí. que ellos dominen a sus emociones. Sí, la emoción en nuestro cerebro tiene un peso muy importante. Nuestra amígdala a veces nos controla nuestro lóbulo frontal, ¿no? En términos Sí, sí, neurobiológicos, sí, es cierto. Y luego que la sociedad de hoy a mí me preocupa porque sí que tenemos herramientas. Hoy estamos en una sociedad muy informada, casi te diría yo sobreinformada. Y esa sobreinformación eh, no la aprovechamos muchas veces. Nuestros procesos de aprendizaje muchas veces los basamos en no en el camino, sino en el fin, ¿no? Buscamos un objetivo olvidándonos del proceso que nos lleva a su objetivo, ¿no? todo lo queremos muy Muy rápido. rápido. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo revisaría los modelos educativos que ya se están haciendo, Vale. pero hago énfasis en esto porque creo que es importante. Has tocado que con el tema del COVID habían sufrido mucho los jóvenes. Sí, Hablemos de la infancia. ¿Por qué ajá. hay más problemas de salud mental en niños cada vez más pequeños? Bueno, yo no, mira.
Es una muy buena pregunta, Alex, pero te voy a decir una cosa. O sea, Sí ¿hay que es factores cierto, nuevos bueno, o es mayor detección? sí que es cierto que hay un factor social, ¿no? Hay una presión social, hay unas condiciones socioculturales que también influyen, pero sí que es cierto que entre los 6 y los 12 años sí que ha habido, se están detectando más problemas, ¿no? Eh, pero eso quiere decir que haya más. Yo creo que se hace mejor screening, es decir, se hace un cribaje mejor de los problemas, por lo tanto se detectan más. Quiere decir que actualmente, por ejemplo, en los trastornos del neurodesarrollo hay más prevalencia hoy que otros años, perdón, que en épocas pasadas. Yo creo que no necesariamente. Lo que sí que hay más instrumentos de detección y Vale. eso hace que se detecten antes y se traten antes. Por eso puede parecer que aumentan. Sí que es cierto que de forma colateral, como estoy diciendo, la sociedad puede hacer que nosotros, bueno, que los niños, en este caso el colectivo más vulnerable, pues tengan más problemas. ¿Por qué? Familias desestructuradas, Claro, recursos económicos, es decir, si los padres eran más felices, era más fácil que el niño fuera más feliz. Si lógicamente, hoy en día los padres, muchos que incluso hay más separaciones, incluso muchas más que antes, eh, todas esas movidas de no tener trabajo o falta de economía, pues eso puede provocarle también un problemón al hijo también, supongo, en su crecimiento y en sus trastornos. totalmente. Somos hijos, los alemanes usan una palabra que es Zeitgeist, que quiere decir el espíritu del tiempo. Nosotros somos hijos de nuestro tiempo y nuestro contexto. Ya Entonces, ves. si nuestro contexto no es favorable, eso deja huella en nosotros, ¿no? Em, Creo haber leído, y lo digo de memoria y no quiero equivocarme, que sí, la prevalencia en general de los trastornos mentales en niños de entre 6 y 12 años es de 13,4 y ahora estamos entre 15 y el 20%. Quiero decir, ha habido un incremento significativo, lo cual no quiere decir que, como te he dicho antes, Sea sea porque por... lo detectamos más, porque hay más herramientas, ¿no? Yo creo que vuelve a ser un fenómeno multicausal. Sí, pero bueno, no podemos excusarlo también, ¿no? La No, estadística es la que manda y dice que hay un incremento, ¿no? Y sí, toda esta sí, gente, todos estos nenes, sí. son nuestro futuro. Correcto. Y esto se tiene que traducir pues, en políticas para abordar este problema, se tiene que traducir eh, se tiene que traducir pues quizás eh, en una atención más integral a la infancia, donde la infancia tenga más acceso a ciertos recursos como pueden ser los de salud mental. Se ha de traducir, pues bueno, en definitiva, pues como te estaba diciendo, en políticas que hagan eh, énfasis en abordar esta cuestión, ¿no? Y Política, qué tema más complicado, ¿verdad, sí, Fran? sí, sí, sí. Mejor nos reunimos de ahí, No, dejamos, no vaya a dejamos ser que nos chapen el garito. la política. Muy bien. La sociedad de hoy Sí, valora muchísimo la hiperconexión digital correcto. y la productividad constante. ¿Cómo contribuye esa realidad al desarrollo de trastornos como la ansiedad Pues, y la depresión, por ejemplo? pues te diría que de forma directa. La hiperconectividad de forma directa y la productividad también. Hiperconectividad, pues fíjate que nos influye hasta a nivel eh, neurobiológico. Hace el hecho de estar hiperconectado, nos altera el eje dopaminérgico, que es Es- el eje de la recompensa. Entonces, el hecho de estar constantemente en una búsqueda hace que segreguemos de forma crónica pues una sustancia que se llama dopamina. Y eso nos genera constantemente un sentimiento de insatisfacción, de frustración. Y eso se traduce en alteraciones. y también un menor conocimiento de uno mismo, supongo, porque entonces no hay espacios vacíos al silencio, por ejemplo, No hay espacios de reflexión. porque el silencio, que la gente lo ve como algo aburrido o como algo que da miedo, que puede darlo, porque yo estoy en momentos de silencio y ojo, ¿no? Porque tus pensamientos y tus emociones pasan por ahí y es alucinante, pero claro, ahí entra tu conocimiento personal. Los momentos de introspección son importantes, guardarte un tiempo a reflexionar sobre tus acciones son importantes. En definitiva, la hiperconectividad lo que hace es una especie de agotamiento cognitivo, ¿eh? Te quita todos los recursos y eso se puede traducir, pues como te estoy diciendo, en frustración, en incluso el extremo puede ser la depresión.
te genera, si algo no te satisface y constantemente estás buscando estímulos, entras en una especie de adaptación hedónica que lo que te hace es no valorar lo que tienes. Y esto se traduce en una depresión, ¿no? Constantemente insatisfecho, constantemente buscando. ¿Y, y, Entonces, y cómo lo hacemos, ¿no? Porque todo el mundo tiene Facebook, Instagram, ordenador, videojuegos, pues tienen todos tenemos de tanta información y tantas cosas que Pues fíjate que es buena nos pregunta. hemos olvidado de tener una conversación Muy social bien. tranquilamente entre cuatro amigos, comiéndote un bocadillo de chope ahí detrás de un parque, ¿no? Es verdad, es verdad. La tecnología, Que es la, maravillosa, ¿eh? No la digo era de que la no. informática, como te decía, ha ido tan rápida que ni nosotros mismos que somos actores del cambio la digerimos. No sé las nuevas generaciones, pero alguien me dijo que las nuevas generaciones iban a recular un poco en esto, porque la gente estaba cansada de, de, de todo este bombardeo, de este constante recibir inputs. eh, y sí que es cierto que necesitamos oxigenarnos, tomar distancia con la tecnología. La tecnología bien entendida, lo has dicho, es fabuloso, es una herramienta. Ahora mismo tenemos la IA, ¿no? La inteligencia artificial, que nos puede llevar a sitios que no nos imaginamos. Pero con un mal uso de esta tecnología, todo constituye un problema. Problema que va desde lo micro, desde el individuo, hasta lo más macro, No, a y eso nivel no se puede social. controlar, No, porque es un cuchillo es para cortar carne y otros lo utilizan para cargarse a correcto, peña. depende del Entonces, uso que tú le quieras dar. De todas formas, hemos de, sobre todo en las nuevas generaciones, supervisar el uso de la tecnología, hacer un uso, que hagan un uso razonable, que hagan un uso eh, con un objetivo, una finalidad concreta. Eh, a veces se desdibujan ese uso, ¿no? ¿Cuántas veces no habrás visto en un restaurante, por ejemplo, que a un niño le dan un móvil para que se calle y no llore, ¿no? lo veo Es en un recurso relativamente fácil, lo veo ¿no? en la peluquería En cada la día. peluquería, ¿no? O cuántas veces, tú fíjate, ¿cómo no va a estar hiperconectada la gente? Tú sales ahora mismo aquí a la calle y cuánta gente verás que camina con el móvil, o que está comiendo con el móvil, o que está haciendo alguna Y cosa de con el todas móvil. edades, porque antes le dabas al niño el Muy móvil bien, para que se callara y ahora se lo dan también a la abuela para que se calle. O correcto. sea, porque ahora la abuela flipas también con el móvil de los cojones. Sí, sí, sí. Estamos, ya te digo, estamos en una sociedad hiperconectada que nos genera una adaptación hedónica y eso nos produce un sentimiento de insatisfacción. Entonces, es lo constante, ¿no? Tengo esto, pero quiero conseguir aquello y no valoro lo que tengo. Para Mira, esto harían falta, como dicen los estoicos, ejercicios de visualización negativa, ¿no? estoicismo, qué El grande, tío. estoicismo. Buah. Sí, ya sé que se habla mucho, pero ya hace unos cuantos milenios que todo esto se pensó con su, ¿no? En su época, en su tiempo, pero bueno, que no deja de poderse aplicar a día de hoy. Desde la psicopatología, Fran, Sí. ¿estamos medicando demasiado el malestar emocional normal o estamos reconociendo condiciones que antes se ignoraban? Buena pregunta, pero yo te diría, diferencia entre la psicología y la psiquiatría, Vale, pues ¿vale? mira, Hay que diferenciar las cosas. La eso psicopatología es una pregunta que te voy a hacer después, pero no, coméntala sí, ahora y así ya no la nos, sacamos. vamos a ver, la psicopatología es el objeto de estudio de ambas disciplinas, tanto la psicología como la psiquiatría. La psicopatología lo que trata es de entender las eh, alteraciones psicológicas o los motivos que subyacen a esas alteraciones psicológicas. La psiquiatría lo que intenta es poner el diagnóstico y medicalizar Sería el qué y el qué hacer. sí. Usando el modelo biomédico, es lo que intenta la psiquiatría. Simplificándolo, porque sé que habrá muchos puristas que me digan, no, es que esto no es así, esto. Pero la psiquiatría, el psiquiatra aborda el síntoma, suele abordar el síntoma, básicamente contextualiza, ¿no? El psicólogo intenta darle el significado, ¿vale? Vale, Da un significado, ¿por qué ese síntoma? Y entonces ahí está un poquito las diferencias, ¿vale? vale. Así grosso modo, te lo explico.
pero la psicopatología es el objeto de estudio. Vale, entonces, ¿estamos reconociendo condiciones que antes se ignoraban? Volvemos otra vez ¿Estamos medicando demasiado el malestar emocional? ambas cosas. Te explico. O que hay cosas que ahora reconocemos que antes no reconocíamos? Sí, sí, te entiendo. Mira, como te he dicho Porque hay antes, una frase, perdona que te corte, que mucha gente más antigua, de más edad, dicen, hostia, es que la depresión en mi época no existía, o la ansiedad, ¿qué cojones es eso, no? Entonces, eh, claro, seguramente es algo que ha existido siempre, imagino. siempre ha existido. Una cosa es el nombre que le damos. Es una cuestión de narrativa, es una cuestión de expresión, del lenguaje. Vale, El lenguaje va cambiando. No es lo mismo la depresión seguramente para los de la generación del baby boom que para los millennials o para los de la generación Z o alfa, que creo que es la última hora a partir. Entonces, vale. fíjate si hay, ¿no? Es una cuestión de expresión. Lo que es la enfermedad es la misma, es la misma. Sí que es cierto que pueden, o sea, vamos a ver, en una enfermedad hay que diferenciar factores endógenos y exógenos. Los endógenos, hombre, yo creo que la evolución no nos ha hecho cambiar tanto. ¿Qué son los Hace, endógenos, pues Fran? todo aquello que puede pasar por dentro para desarrollar una depresión. Ejemplo, una descompensación del tiroides, en definitiva, una cuestión hormonal. Vale. Vamos a ver, un De nuestro nivel desajuste interior. hormonal puede hacer que tú tengas una sintomatología similar a la de la depresión. Las depresiones exógenas suelen ser aquellas depresiones pues, que por una causa determinada eh, pues, bueno, desarrollas este estado, ¿no? No son categorías, no quiero que entendamos la enfermedad mental como una cuestión de categorías, es un continuo. Y a veces la línea es muy fina entre lo que es estar triste, es que hoy en día se usa, se banaliza el lenguaje, ¿no? Estoy depre. No, la depresión es una enfermedad. Lo que puede estar es con un bajo estado de ánimo. Lo que puedo es tener un estado, pues estar un poco hipotímico. Pero una depresión es una entidad, es un continuo, no lo veáis en términos de categorías. Porque utilizamos mal el lenguaje, como bien Sí, dicho, ¿no? te lo he dicho, es una cuestión de narrativa Una más persona de que una llega vez. 3 veces tarde al trabajo le llaman sinvergüenza y no sería un No, sinvergüenza. Una persona sinvergüenza es alguien que no tiene vergüenza, ¿no? muy bien. Entonces, como que todo mezclamos Ahí ahí. está. Por eso te decía, es una cuestión de narrativa. Entonces, eh, em, usar el lenguaje de esta forma es banalizar, ¿vale? Banalizar un poco, pues, las enfermedades mentales. Cosa que también, el otro punto de vista es, también hace que se hable más de la enfermedad mental. Y esto también nos ayuda. ¿Estamos medicalizando más? No, yo creo que estamos acertando más. La investigación avanza, la ciencia, y te lo digo como persona que todo su razonamiento, casi todo, vaya, a veces no, pero se basa en la evidencia, ¿no? A mí me gustan mucho los estudios, me gustan mucho estudios empíricos, ¿eh? Mm, y cada vez avanza más, cada vez tenemos eh, más evidencia sobre ciertas cosas, ¿no? Eso es importante. Entonces, yo creo que cada vez tenemos más evidencia y desarrollamos más instrumentos para tratar mejor e identificar mejor las enfermedades. Otra cosa es que me digas, pero es que hoy en día lo que hablábamos es que dice que esté depre. Sí que es cierto que estamos en una especie de sociedad de cristal donde muchas de las, eh, vamos a decir, no te diré la mayoría, pero mucha juventud y muchas personas pues tienen una conducta, y lo digo así, pusilánime, ¿no? En el sentido de quejas por casi todo. Por esto me decías, es que antes, bueno, mira, la expresión el tema de las enfermedades también tiene que ver mucho con los modelos biopsicosociales, ¿no? Depende de la biología de uno, depende de las estrategias, las cogniciones, las formas de afrontar de uno. ¿Dónde ha crecido Muy en bien. su hogar? Entonces, no es lo mismo un asiático expresando una enfermedad mental, me refiero, que un occidental. No es lo mismo un nórdico que uno del sur. Y luego también hay trastornos, Fran, que a lo mejor los adquieres a los 6 años y pueden explotar a los 20. Eso que es la predisposición genética. Sí que es cierto que en la psicología perinatal se intenta, sobre todo, diagnósticos del neurodesarrollo, ¿no? Diagnósticos como pueden ser un trastorno del espectro autista, un trastorno de hiperactividad, ¿no? Trastorno de atención o sin hiperactividad. Estos trastornos se pueden detectar de forma precoz. El hecho de desarrollar
un trastorno mental grave, como puede ser una psicosis, como puede ser un trastorno bipolar, bueno, los trastornos de personalidad dejémoslos aparte, ¿no? Pero esto puede haber una predisposición genética y haber, por lo que sea en la vida, un factor precipitante que precipite esa enfermedad. Que pueden ser por abandonos Pueden y ser por traumas, pueden abusos. ser por abusos, traumas, pueden ser por consumo de sustancias, eh, que suele ser habitual el consumo de sustancias, eh, o simplemente por estar sometidos a un estrés muy grande que nos genera la sociedad. No veas, Fran. Tienes para todo, ¿eh, nen? ¿Hay diferencias generacionales en cómo se manifiestan los trastornos? ¿Cómo afecta la crianza actual comparada con la de antes? ¿Cómo afecta la crianza actual? La forma de criar Cierto, hoy en día a los sí, críos, porque es muy diferente, supongo. también es buena pregunta. Yo eh, ahí te preguntaría, ahí sí que te voy a devolver la pregunta. ¿Tú Uy, crees, tú crees, Alex, que se cría de peor ahora que antes? no me gusta analizar las cosas como mejores o peores, Muy y sí bien, como diferentes. muy bien. Entonces, lo que tengo muy claro es que es totalmente diferente. Primero ya básicamente porque yo he crecido con una pelota eh, detrás de un callejón, con amigos, sin un móvil y sin muchas cosas. Y luego también, pues yo que sé, en mi casa, cuando yo era pequeñito, al no tener móvil, en la mesa se dedicaba uno a cenar y a comunicarse con tus padres. Y tus padres se comunicaban contigo. ¿Qué tal te ha ido el día, hijo? Muy ¿Tienes bien, deberes? ¿No muy tienes bien, deberes? Lo hacían mejor o peor. muy bien. Pero había más unión familiar, posiblemente. Es que tampoco me quiero meter en berenjenales. Yo crecí en una familia muy humilde, muy normal, donde las cosas las han intentado hacer siempre con amor y con mucho cariño. He salido con un par de pedradas importantes, pero quiero decir que sí que la considero muy diferente, por supuesto. Es diferente, sí, pero Mi no madre no me necesaria. permitía entrar en un sitio, es decir, si no decía buenas tardes, me hacía salir 2 veces del sitio hasta que no entrara y dijera buenas tardes. Bueno, esto es. Eran incisivos en ciertas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo, no creo que sea ni mejor ni peor, es diferente. Diferente. Y el hecho de que sea diferente conlleva ¿no? Asociado, pues, una serie de características, ¿no? Quizás decimos, antes se hacía la gente más resiliente, más duros en términos de resistencia psicológica. No necesariamente. Esto depende de la persona. Mira, antes se pensaba que las criaturas eran una tabla rasa, ¿no? Eran un folio en blanco en el que se podía escribir. Se decía, no, es que esto depende del maestro, depende de la familia, depende de fulanito o menganito, ¿no? Lo que te enseñan. Hoy en día está más que demostrado que son los niños los que eligen cómo aprender, cómo relacionarse en un proceso constructivista, un proceso constructivo ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Mira, además hay estudios al respecto, Alex. Hay un estudio, no te puedo decir el autor, es un estudio del que se habla mucho, ¿no? Gemelos monocigóticos. Eh, te cuento el estudio porque es muy Tranquilo, interesante. No, sí. estaba pensando en el concepto, estaba pensando en otras cosas, pero bueno, eh, criados en un ambiente de pseudodelincuencia, esto creo que fue en Nueva York, este estudio. Me gustaría encontrar y decirte, no quiero equivocarme, pero fue en Nueva York, en un ambiente pseudodelictivo de tipo suburbios y tal. ¿Por qué narices? Criados igual, con los mismos patrones, las mismas formas. ¿Por qué uno sale delincuente y otro no? ¿Por qué? Cuando comparten ADN, comparten a 100%, comparten semejanzas. ¿Por qué? Por lo que te decía yo antes, justamente. Porque tienen porque son agentes activos del cambio, construyen su realidad, no son meras tablas rasas donde la sociedad escribe. Construyen su realidad. Entonces, es muy importante el pensamiento que tiene cada uno dentro de su interior, porque yo soy de los que pienso que creas lo que piensas. O sea, que ¿Cierto? tú atraes lo que eres. Si tú eres una persona que eres totalmente negativa y sales de casa, pues cagándote en la puta y pegándole patas a los coches y de esto, seguramente atraigas mal. Entonces, ese mal a lo mejor te mete en un círculo vicioso del cual no sales
y te vas convirtiendo en algo más malo todavía, puede O- ser. yo comparto tu opinión, pero ha habido pensadores, entre ellos creo que era Churchill, que decía, un pesimista es un optimista bien Qué un cabrón. optimista bien informado. Quiero decir que, fíjate, el pensamiento era eh, de ser pesimista, que es lo correcto, que acertarás. No estoy de acuerdo del todo, pero Marco Aurelio decía, por ejemplo, que la felicidad dependía de la calidad de tus pensamientos. muy bien, muy bien. Eso sí que, bueno, yo creo que la felicidad es más complejo decir, Sí, ¿no? la De qué felicidad. depende, pero es cierto, es cierto. Repíteme la pregunta porque ya he empezado a divagar, Alex, y Estábamos en que lo de la crianza, sí. si comparada con, con lo de antes, ¿no? Si podía afectar más los trastornos, si es Mm, generacional o no lo es. es como te he dicho antes, es una cuestión Es que que es todo pueda, muy unipersonal, que ¿verdad? pueda afectar más hoy el estilo de crianza, Sí, los modelos que hay. Yo creo que faltan más estudios longitudinales para poder decir, no, es que este estilo de crianza es más efectivo o menos, o no sé, no sé qué decirte. Lo que sí que es cierto es que bueno, es si una, miráramos la estadística, como en los 90 has dicho que había un 13,4, sí, si no me sí, equivoco, y sí, hoy en sí, día estamos en un 20, ¿no? sí, de prevalencia en depresión y en otros, ¿no? O sea que algo puede llegar a influir. No digo que también habían padres, por ejemplo, que tenían la sí, mano más. pero una cosa es la cuestión contextual y otra cosa es Vale, propiamente lo que es la crianza. vale. Qué estilo de crianza es el adecuado? Yo tengo mis dudas, ¿no? En el que, ¿no? Sí que es cierto que hemos de favorecer, pues, una educación basada en las emociones, pero expresar una emoción constantemente te hace mejor. No lo sé. Te puedo hacer una pregunta, es un Hazme. poquito personal, Fran. Sí, Si sí, quieres contestarla, cariño mío. sí, Tú eres papá. sí, Enhorabuena, por sí, cierto. A gracias. tu mujer también. ¿Tienes miedo ¿Miedo a qué? a lo que a la sociedad de hoy, a las cosas que se Mira, ven, mira, pues mira, a la tecnología, a sí, los problemas mentales, sí. a todo este tipo de cosas de las que estamos hablando hoy? Tengo miedo y a la vez esperanza. Si me dices qué es lo que prevalece, el miedo o la esperanza, te diré, hombre, si cojo mi visión más analítica, Sé sé pesimista. pesimista, te diré que da miedo fíjate, por cómo vamos. No sé, en cualquier ámbito puedes encontrar, ¿no? Hoy en día, pues, la verdad o lo que es, mira, fíjate, es más, los pensamientos ilustrados, la ciencia, la razón queda en algo anecdótico. Hoy en día solo prevalece pues lo que es lo que se conoce como la heurística del ejemplo, ¿no? Las narrativas del populismo, ¿no? Que polarizan a la gente, ¿no? En vez de decir, a ver, si esta, vamos a ir al tema de los fármacos, ¿no? Que esto genera controversia. Si esta vacuna eh, sirve para salvar a millones de personas, ¿por qué hacemos caso a alguien que dice, no, es que esa vacuna es mala? Nos ¿Por vamos a... qué? ¿Por Ya. qué? Eso es la heurística del ejemplo, ¿no? A partir de una anécdota, la gente extrae una teoría, un conocimiento y dices, ¿por qué? Bueno, si Si la estadística nos nos dice, pasa en las relaciones humanas, ¿no? A lo mejor un correcto, amigo ha estado dándote 10 años de felicidad y por una cagada lo envías a hacer espárragos. muy bien, Y esos ya términos, lo tachas ya por cabronazo toda la vida y a lo mejor pues tuvo cuando, una equivocación. cuando detrás de cada acción hay un pensamiento, hay ¿no? Una creencia, ¿no? Muchas veces dices, quizás tengo que conocer a la otra persona o empatizar suficientemente para saber por qué ha actuado así. No digo que sean todos los casos, pero eso me da miedo. Que me decías que me da miedo, ¿no? Me da miedo eso, que se polarice la sociedad. Me da miedo, Te lo pregunto porque en la peluquería, pues mucha gente joven y tal, que llevan tiempo con su pareja, a veces es un tema que tocamos, ¿no? De, hostia, no sé si ser padre, por el miedo que me provoca, pues a lo mejor es lo que hablamos. Muertes han habido toda la vida, abusos ha sí, habido toda la vida, trastornos ha habido toda sí, la vida. toda la Pero vida. claro, es que ahora como en la televisión ves lo que pasa en el Congo, en Marruecos o en Estados Unidos, a la hora que quieras y cuando quieras, Mira, los griegos y los romanos tenían normalizada, ¿no? Las relaciones entre adultos ¿no? Y niños, ¿no? Y era una sociedad, eh, quiero decir, son nuestros ancestros, ¿no? Dices, ahora es una cuestión tabú, que lo sigue siendo, la infancia es tabú, ¿eh? Eso hay. Pero, ¿qué quiero decir? Que todo también responde un poco a lo que te decía antes, el espíritu del tiempo, el contexto, ¿no? Lo que ahora nos puede parecer aberrante, antes no lo era. Entonces,
cuidadín, ¿no? En la, no sé, tirando unos cuantos años atrás, pues por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, ¿no? La homosexualidad se había considerado dentro em, del manual diagnóstico de los trastornos mentales DSM, no sé qué DSM era una enfermedad mental. Y hoy en día no lo es, ¿no? Pero ya Entonces, Alejandro Magno se acostaba con su mejor amigo, por dice, ¿no? ejemplo, Imagínate, ¿no? o sea, es como que avanzamos, Entonces, retrocedemos. entonces todo depende, todo depende. A mí lo que me da miedo es que se deje de usar la razón, que pasemos de un pensamiento ilustrado a un populismo absurdo, que la ciencia no cobre el peso que ha de cobrar, ¿no? Que tenga. Yo no te digo que, y esto no es contrario a la espiritualidad, es necesario la espiritualidad y las creencias, pero fíjate que el científico es el más creyente de todo. Ahora dirás, ¿y por qué? ¿Y por qué, Porque Fran? como decía Kierkegaard, que es un filósofo danés, los científicos hacen un salto de fe, porque para encontrar cosas has de creer que hay cosas. No, y la espiritualidad es mucha fe. Entonces es muy importante, ¿no? Siempre están al borde del precipicio, ¿no? Antes decíamos, ¿cuál es la partícula más pequeña? El átomo. ¿Verdad que ese átomo se ha hecho cada vez más pequeño? Hemos llegado al quark. ¿Hay algo más pequeño del quark? Ahí están los científicos, son los principales creyentes, porque creen que hay algo. Entonces, ojo que no está reñido, entendido así, ¿eh? Tenemos que ver. Muy eh, buena visión y la una verdad, cosa es, a ti lo que te sirve, tus creencias, tu espiritualidad, lo que no podemos es extrapolarlas y generalizarlas, ¿no? Hacer un dogma de ello y decir, no, es que lo que me sirve a mí te sirve a ti. No, ojito. Lo que me sirve a mí, me ha por servido a mí y supuesto. yo puedo hacer, te lo puedo Pero estos explicar. son como los gustos. Claro, Pero realmente la espiritualidad, yo lo que siempre digo es la calma y la paz interior, sobre todo. Porque yo creo que desde la calma y la paz siempre vas a reaccionar mejor, pues en todo en general. A que uno te chille cuando te saltas un ceda, en que tu jefe tenga un mal día y que te hable de unas maneras que no son apropiadas, entre que tú llegues cansado a trabajar y no sea, y seas déspota con tu mujer. Es bien. decir, hay miles de casos y es porque buscar el lado espiritual es buscar tu paz interior. Que yo creo que se sea científico, espiritualidad o lo que se sea, siempre es importante, yo creo. La paz interior, De hecho, la felicidad simplemente. yo la concibo como paz. Cuando uno tiene paz es feliz. Mira, yo sabes qué opino. Si tú te levantas un día con malos pensamientos y tienes un día de mierda y estás todo el día pensando en mal y te duele el estómago y tal, ¿cómo acabas el día? Destrozado. Si un día te vas de despedida soltero y desde las 6 de la mañana hasta el día siguiente te lo pasas teta, bebes alcohol, saltas, bailas, tienes sexo y haces mil cosas, ¿cómo acabas también? Destrozado también. Entonces, las dos te van a llevar, Extremos. los dos extremos te van a llevar a estar 3 días o 4 bien jodidos. Entonces, la gente, la felicidad la tenemos como demasiado guay y a lo mejor no es tan guay. Posiblemente la estabilidad emocional sea normal. Estar como estamos ahora teniendo una buena Término conversación, medio. un término medio, ¿no? Un Porque si término no, medio. yo creo que las dos te Ni, revientan, ni una pero, deprivación excesiva, ni una libertinaje. pero por eso la peña no tiene que estar siempre feliz. Por Así es. eso, hostia, me Bueno, aburro, nos hace Netflix. mucho, mucho daño, ¿eh? Estos libros de que se venden mucho de psicología positiva ha hecho mucho daño, no tengo que decirlo, porque no siempre se consigue lo que uno quiere. Y a veces, volviendo otra vez a los estoicos, hay que aceptar las cosas. La aceptación es La aceptación importantísima. es muy La importante, espiritualidad habla sí, muchísimo de la aceptación la también. aceptación. Yo creo que forma parte de nuestra condición la espiritualidad, forma parte de nuestra condición humana. Eh, lo que pasa es Bueno, porque que tenemos un alma. Yo Eso es, soy, yo estoy de acuerdo en la espiritualidad. Quizás donde discrepo más es los dogmatismos religiosos, que eso es vale. otra cosa que se puede matizar. Hay que creer en alguien, hay que creer en un gran arquitecto del universo, un gran geómetra del universo, hay que creer en algo, Y sobre algo, todo, para empezar, a creer en uno y mismo, en uno mismo. que yo Muy creo que bien, nos olvidamos de muy nosotros bien, mismos. muy bien. Pero esta pregunta, personalmente, Fran, ¿por qué es tan difícil dominar nuestra mente? Que- que- ¿Por qué es tan difícil? Porque yo creo que es Porque que hay que tener mucho.
Saber si mucha eres consciente, serenidad. si eres inconsciente, si el ego, si no te está dominando el ego, estos pensamientos. Es que es muy chungo la mente, ¿no? Es muy difícil, porque fíjate que nuestro eje de la coherencia, ¿no? Para ser coherentes, tendríamos que ir en sintonía, nuestro pensamiento tendría que ir en sintonía a nuestra emoción y nuestra emoción en sintonía a nuestra respuesta, a nuestra conducta. O sea, Y ser coherente. coherente, hablo de Pensamiento, voz, coherencia, sentimiento, que se lo hablaba con tu nuestro amigo pensamiento, la Rubio. emoción y la respuesta. Y muchas veces tenemos lo que se conocen como disonancias cognitivas, ¿no? Pienso que esto es malo, sin embargo siento que lo quiero hacer y lo acabo haciendo, ¿no? Y luego tengo la disonancia, ¿no? ¿Por qué lo he hecho, no? ¿No? Ostras, tengo una mujer que es preciosa, pero se me cruza otra y la miro y digo, "Ah, sé que no está bien, pero lo hago. ¿Por qué lo haces?". Son las O disonancias, esas ¿no? personas, ¿no? Que han dicho, pues tengo el deseo o tengo como sueños de matar a alguien, ¿no? Y están durante años, años, años y acaban matando a alguien posiblemente también. Bueno, esto puede ser, aquí influyen diversos factores, ¿no? Tienes una Sobre pedra todo de las puta falsas madre. creencias, una base, no sé, habría que estudiar cada caso, ¿no? De personalidad, pero bueno. En definitiva, la pregunta venía por el hecho de, me habías preguntado lo que me daba miedo, ¿no? ¿O no? Sí, ¿Qué era? Lo que me sí, daba sí. miedo, ¿verdad? No, me da miedo eso que te digo, y me da miedo que consumamos el futuro de los que vienen. Cuando uno es padre eh, trae aquí a alguien al mundo, pues lo que le preocupa es eso, justamente, qué mundo dejo en herencia, ¿no? A mi hijo. Ya has visto cómo en la sociedad en la que vivimos, pues Ha bajado, ¿no? La natalidad, o baja sea, la natalidad, porque la gente, pues, bueno, pues quizás, puede ser que haya más ego. no quiero hablar de egoísmo de la gente, pero sí Pues que yo quiero sí quiero hablar, hablar, porque yo creo que ese egoísmo hace que le suben los huevos a muchos, cómo van a dejar ese mundo que tú te preocupas por eh, los tuyos. bueno, es lo que te decía, es el hecho de consumir, pasarlo bien, eh, y quizás no dejar huella por aquí, sino pensar en las experiencias que me llevo, eso es relativamente fácil. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Venga, Bueno, en general, para que me la quieras responder. a ver si ¿Qué es puedo. mejor, que una persona dé 100 pasos o que 100 personas den un paso? Yo creo que 100 personas que den en paz. Ahí está. Eso es el objetivo de la humanidad. Ese es el O sea, objetivo, si yo pensara solamente en mí, te diría al revés. Pero por claro. supuesto que yo al final no vivo solo Pero aquí. como ser que formas parte de una sociedad, como ser, Totalmente. eso es lo que lo que vale la pena. Por eso yo, cuando uno es padre, piensa en eso, de decir, ojo, ¿qué dejamos en herencia aquí? El cambio climático, Sí, ahora te lo voy a preguntar el eso. tema bueno, esta vorágine que hay aquí con el tema económico y la dificultad de acceso del joven a la vivienda, el no poder emanciparse, el no, eso, eso duele. Espera un momentito porque te lo voy a preguntar eso, Fran. Sí, Volviendo a eso, entonces la desigualdad económica, lo que dices que los jóvenes no se pueden ir a vivir solos o con sus parejas, el cambio climático, la falta de trabajo, la mucha incertidumbre que hay, porque es lo que digo, hay gente que lleva 5 años en su trabajo y no tiene un contrato indefinido, por ejemplo. Cosas de estas influyen muchísimo en que la uy, gente coja trastornos, ¿no? la gente sufra reacciones al estrés, no necesariamente trastorno. Trastorno ya es en ese continuo, ¿no? A Sí, de lo que veces hemos hablado, del que pero hemos hablado. podría llegar, porque si tú estás en una incertidumbre constante, llevas pues 10 años, Lógicamente, que ahora estoy en el paro, que ahora no, que ahora pim, que ahora pam, llega bueno, un momento que al el final te trastorno se genera crea. indefensión, eso te genera una apatía, una anedonia, te genera toda una clínica que hace que al final pues acabes igual con una depresión. Claro que sí, está directamente relacionado, esto no lo podemos negar. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Una sociedad en la que se beneficien un poco y el resto lo pase mal? ¿O buscamos una sociedad en general? Porque a mí me gustaría, es muy utópico, ¿no? Hablar de esto para todo el mundo, pero ostras, las sociedades democráticas, quiero hablar de industrialización ya, las sociedades en las que supuestamente el pensamiento ha de ser más liberal, ha de ser un pensamiento ilustrado, vuelvo otra vez a eso, hostia, no sé, creo que involucionamos muchas veces, y a mí eso me da miedo eso, O sea que todo esto influye mucho a la salud mental colectiva.
Totalmente, totalmente, Ese es un grave problema, claro. totalmente. El estrés en el trabajo, lo que te decía, lo del cambio climático antes, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Valencia o lo que ha pasado este verano en España con los incendios. El que ha perdido un ser querido, ¿crees que no está sometido a un posible trastorno por estrés postraumático? Fíjate si influye. Por ¿Crees que supuesto. el que ha perdido sus tierras o ha perdido sus bienes no podrá desarrollar, no en un futuro, sino en algo a corto plazo, una depresión? Fíjate si está relacionado al cambio climático. De hecho, hay un concepto, es la ansiedad ecológica o ecoansiedad, el distrés por lo ecológico. ¿Es cierto? Porque ostras, pensamos que los recursos son ilimitados y a este ritmo que son limitados los recursos. Si no los renovamos, si no hacemos políticas de verdad, no sé, no sé, al menos es como yo veo las cosas, ¿eh? Y con esto no quiero entrar en defender lo que ahora se ha puesto de moda, estas políticas, ¿cómo es? ¿Woke? ¿Eh? No, no lo he oído. Sí, 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 ¿no? Todo lo ¿Qué política progre, dirías que hay en lo Andorra? progre. Política, Cuidado, ¿eh? en Andorra no sé qué política, la verdad hay. Hay una política, yo creo, fíjate lo que te diré. Yo creo que tenemos un jefe de Estado, cap de govern, valiente, lo que el contexto no le permite hacer muchas veces las cosas que quisiera hacer. Yo no te digo, Lo voy a intentar atraer, ¿eh? vale, yo no Tienes te, que... yo no te digo con esto, eh, Alex, es que me cuesta juzgar. Yo me considero a nivel político, si lo tengo que decir, no soy ni de izquierdas ni de derechas. Yo soy una persona de centro y que cree en la tecnocracia, que cree en lo que te he dicho antes, saber gobernar con criterios. Entonces, Me parece excepcional no, 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 esa no, forma de verlo. no creo que tengamos que polarizarnos en este sentido. Hay políticas de izquierdas progresistas que son muy buenas y hay políticas de derechas que también me parecen buenas. Entonces, es saber aplicarlo, las cosas con criterio. Tendría que haber la política del bien común, Eh, digamos, también. y estamos pues en esto, en una situación que, bueno, hay que hacer cambios y cambios profundos. Y hay que, lo que te decía antes, hay que hacer quizás no 100 personas, sino miles de personas puedan dar un paso. Se Entonces, trata de una cuestión no de justicia, es una cuestión de equidad, que es diferente. No de igualdad, perdón, de equidad. No busco es que todos tenemos que ser igual, no. Es una cuestión de equidad, ¿qué quiere decir? que todos Justicia. partimos de un punto diferente. Vale, Yo no le puedo decir que hagan el mismo salto a alguien que mide 1,80 que a alguien que mide 1,60. vale, Partimos de puntos diferentes. Entonces totalmente. tenemos que ser equitativos. Otra cosa es igualitarios. ¿Vale? Entonces, para tener una mejor salud mental colectiva, Sí. ¿qué cambios podríamos hacer o cómo podríamos empezar? Uf, hay que hacer muchas cosas, Alex. Hay que hacer muchas cosas. Se ha de abordar desde diferentes perspectivas esto. Empezando lo que te decía antes, las políticas. Políticas que favorezcan la salud mental, que se hable de salud mental, que se hable de emociones, ¿no? Que no genere estigma, ¿no? El estigma al decir, pues, el tener a alguien con una enfermedad mental, no hablarlo, ¿no? Decir, ocultarlo, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Sino intentar eso. ¿Qué más? Se tendrían que hacer a nivel educativo, no sé si te lo he dicho antes, pero a nivel educativo se tienen que hacer también cosas. Se tienen que, no sé, no sé. ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos hacer? Pues no sé, porque como te la he hecho a ti la pregunta, que es lo fácil, ¿sabes? Me dejas un poco Mira, roto. yo Pues aquí sí que tengo, en este sentido sí que tengo algo, porque me parece muy bien lo que me has preguntado. Em, Mira, una serie de puntos con los que te podría responder a esta pregunta, ¿no? Lo primero son cambios culturales, quizás, ¿no? Reducir, como te he dicho, el estigma, hablar de salud mental, educar sobre emociones,
visibilizar experiencias reales, es decir, gente que dé su testimonio, ¿no? ¿Cómo estás, cómo vives tu trastorno bipolar, cómo vives tu enfermedad, ¿no? La educación emocional en la escuela, el acceso equitativo a servicios de salud mental, eso es importante, ¿no? Eso conlleva una inversión pública, descentralizar servicios, como se está haciendo en general, es decir, acercar esos servicios a la comunidad, no hacer que sean servicios exclusivos o que estén solo en el ámbito hospitalario, impulsar campañas. Por cierto, tengo que decir, y lo digo, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, entonces simplemente reivindicar esto y decir que en todos los países se hacen actividades y se hacen, bueno, se tienen reconocimientos. El 10 de octubre, ¿has dicho? 10 de octubre, Interesante. ¿vale? Políticas laborales saludables, ¿no? Por ejemplo, para evitar esto, el burnout, flexibilidad laboral, conciliación laboral. Fíjate si se pueden hacer cosas. Pero todo esto es posible, realmente sería posible, pero Sí, claro. ha de haber voluntad. Permíteme que te diga algunas Sí, cosas más. sí, El por supuesto. fortalecimiento comunitario, es decir, lo que se hacía antes, redes de apoyo vecinal, ¿no? El tú a tú, ¿no? Es que nos sentábamos y hablábamos, que nos íbamos y jugábamos a canicas o hacíamos el burro por ahí, o es que hacíamos Sí, un no, poquito no. recuperar Ahora ese el del tercero no contacto. conoce al del quinto tiene que conocer al del Ahí está. séptimo. Y Y bueno, una cosa muy importante, y sobre todo, es el uso responsable de los medios de comunicación y las redes sociales. Eso hace mucho mal. hostia, Fran, tío, ¿Vale? estaría un podcast de 15 días, nene. Eres una bestia parda. Para finalizar, tío, a nivel personal, Sí. un mensaje a la sociedad. ¿Qué les dirías? O a los chavales o a los ¿Qué les nuevos padres. diría? Sí. ¿Qué les diría? ¿Qué Si les tuvieras que diría? dar un mensaje, ¿cuál sería? A los jóvenes. ¿Qué les diría a los Bueno, jóvenes? vamos a tocar los jóvenes, va, Sí, sí, que son nuestro futuro. me gusta el de los jóvenes. Yo porque, a ver, tengo casi 40, pero aparento Les 20, diría que se pero formen, es que que, que tengan inquietud, que se informen y que se formen, eh, que tengan ilusión, sobre todo la ilusión es muy importante, ilusión por cambiar las cosas, por mejorar las cosas, no solo pensar en consumir lo que nos envuelve, ¿no? No en saciar nuestro ego, ¿no? Sobre todo eso, la formación es muy importante en los jóvenes, formarse, contrastar las cosas, no creerse, no dejarse polarizar. Eso es fundamental. Usar, como he dicho, los medios de comunicación, perdón, las redes sociales y tener un sentido crítico con los mensajes que se reciben, ¿no? Pasarlos por el filtro de la razón, les diría. Eso sobre todo. Eh, y que mejorar es posible, mejorar como sociedad es posible. Que no nos guiemos por lo fácil. Camino fácil no siempre es el mejor. qué gran mensaje, Fran. ¿Eh? Pues bueno, ha sido un podcast increíble y volveremos con podcasts igual de tremendamente interesantes como el de Fran. Solo darte las gracias, Fran. De nada. Ha sido un placer enorme y me ha encantado estar contigo, he aprendido mucho. Y bueno, Te que agradezco que me hayas dado este espacio para poder hablar, para poder hablar. Yo quizás hubiese querido, ¿no? Esto así un poco improvisto, ¿no? Así improvisado, ¿no? sí, La verdad es que no he tenido, y esto te lo digo personalmente, bueno, estoy en un momento vital donde tengo una cría de 4 meses, un hijo de 8 años, tengo una gran carga laboral ahora mismo y a veces preparar así un poco informal, ¿no? Preparar las cosas me hubiese... No bueno, quiero dar clases magistrales ni explicar, bueno, ha sido de un día para otro, pero hay que pero reconocer que cuando alguien es sabio y sabe de conocimientos y habla desde su verdad y cree en estamos... su verdad, creo que lo has demostrado. Bueno, yo no me considero sabio, yo me considero un estudiante. Bueno, ¿Eh? un estudiante sabio. Siempre tienes que, siempre, pasarás toda la vida. Quien quiera aprender, aprende toda la vida. Chicos, hasta la próxima. Fran.